Y me acuerdo también escuchar a Ilse de Grave decirme, Manolito, yo no lo podía creer, yo presentando óperas serias y voy y presento una ópera de Rubén Blades, me sentí rarísima. O sea, se terminó la pasantía y de una te enrolaste. Casi, porque llegó él, me dijo el que era el jefe técnico en ese momento, ¿se quiere quedar? Y yo... Sí. Luego me tenía que ir. Luego me tenía que ir, me dijo, sí, yo listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el backstage. Hoy muy contentos, muy felices porque estamos de fiesta. Fiesta de cumpleaños, de aniversario. Julián Moreno, buenos días. Buenos días, Lina María. Así es, de celebración, porque estamos con 33 años aquí celebrando en Radio Unal. 33 años cumple Radio Unal, nuestra casa que siempre ha estado conectada con todos sus oyentes. Yo creo que hay un montón que también deben llevar 33 años escuchándonos, ¿no? Así es, son bastantes años, bastantes programas que han venido cambiando a lo largo de estos 33 también, años, sí. Y que hay varios de esos programas que han empezado cerquita a ese año de fundación y que hoy en día todavía estamos escuchando. Sí. Música, cultura, academia, ciencia. Y pues bueno, seguiremos aquí, esperamos muchos años más junto a nuestros oyentes para que también estén muy pendientes de toda esta celebración de Radio Unal. Así es, Lina, y es que hoy tenemos un invitado muy, muy especial para la emisora, para varios de nosotros, de los integrantes de Radio Unal. Hablo por mí mismo y este invitado fue en su momento como mi sensei, mi maestro en varias cosas, porque fue, Pero digamos, sí. la primera persona como que me enseñó este mundo de la radio. Y bueno, palabras más, palabras menos, démosle la bienvenida a Manuel Durango, salsero, locutor, productor y realizador de Radio Unal, de programas como Por las Venas del Caribe y Latin Jazz. Manuel, bienvenido. Lina, Julián, oyentes, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por lo de sensei, es como demasiado. No se van a poner muy sentimentales porque soy peor. Ok, bueno, Manuel, gracias por aceptar la invitación. Empecemos por el principio en este espacio que nos gusta conocer la historia de nuestros invitados. Por tu lado, ¿cuáles son esos referentes musicales o esos primeros acercamientos a la música que tuviste en tu infancia? Bueno, lo que pasa es que yo crecí en una casa donde la familia escuchaba, no eran músicos, escuchaba música de todo tipo. Mi papá escuchaba música clásica, mis hermanas escuchaban música romántica, lo que llaman música de planchar, y mi mamá escuchaba desde música de esa campesina y rancheras. Por allá pasaba, yo era el único, creo que era el único al que le gustaba la música salsa, entonces... Pero, por ejemplo, de la música romántica, por ejemplo, que me tocaba escuchar, porque no es que quisiera, pero yo recuerdo mucho a Leonardo Fabio, a Camilo Sesto, ¿sí? Entonces, todo eso iba marcando. Ahora, hablando de la música que a mí me gusta, yo, a pesar de que hay mucha gente que dice que yo no quiero yo creo que uno de esos referentes en la música que a mí me gusta, en la salsa, es Rubén Blades. Ese, incluso yo... De los trabajos musicales de él, en ese entonces era muy difícil comprar un disco. Entonces, pues a mí me lo grababan en un casete o yo esperaba que en una emisora lo colocaran, los grababa y yo anotaba las letras de las canciones y me las aprendía. Entonces, Rubén Blades creo que es por ese lado para referentes iniciales. Bueno, pues ahora que mencionas, Manuel, el tema de la radio, de los cassettes y demás, y si bien nos dices no hay familia artística, no sé, sean Con cantantes con talentos musicales o artísticos de ningún lado o bueno. No, pues yo guardo la esperanza. Mi hija mayor actualmente estudia arte danzario. Guardo la esperanza que sea una gran bailarina. Y mi hija menor, ella dice que va a estudiar psicología, pero toca el piano y hace algunas presentaciones musicales, está en cursos de piano. Espero que mañana sean grandes artistas. Pero Súper. si no quieren, y esa es como el único acercamiento familiar a lo artístico. Aquí pensando, no tengo familia musical. Ok. Entonces, a la radio, familiares que estuvieran en radio, ¿cómo es que llega la radio a tu vida?
del tener que pelear con mis papás y con mis hermanas para poder escuchar la emisora y la música que quisiéramos. Entonces ese era el reto, el que primero cogiera el radio era el que lo manejaba. Ese era el gusto de la radio, pero que alguien en mi casa, en mi familia, trabajara en radio, no, tampoco. Yo siempre, la única motivación que yo tenía para madrugar era escuchar radio. Poder prender el radio y escuchar lo que se me antojara. Bueno, ¿y qué escuchabas en ese entonces? Programas deportivos, todos los programas deportivos, programas salseros. No había en Bogotá una emisora salsera como tal, pero sí había muchos programas salseros a nivel del día en algunas emisoras. Entonces, ahora el AM era muchísimo más poblado de frecuencias de emisoras radiales. Entonces, me la pasaba por todas las emisoras escuchando y escarbando a ver qué había. Pero cuando me quedaba por algún tiempo en una emisora era porque estaba escuchando fútbol, un partido de fútbol, una transmisión de fútbol o uno de esos programas de salsa esporádicos. Bueno, en su infancia, adolescencia, creo que tal vez puede ser una etapa en la que uno se vuelve muy fan tal vez de algún programa de radio, de algún artista, obviamente el tema de los deportes, tal vez por el lado de algún equipo, pero de ahí a decir, bueno, yo quiero dedicarme a la radio, hay un salto importante. Por tu lado, ¿cómo fue ese salto? ¿En qué momento tú dijiste, me quiero dedicar a la radio? No, yo siempre. Yo prendía la radio y yo decía, mañana voy a ser el que está allá al otro lado. ¿Soñabas con eso? Claro, yo siempre. Lo que pasa es que yo no pensaba llegar a una emisora cultural universitaria, que de pronto de eso hablamos después. Yo no pensaba llegar a presentar a Johann Sebastian Bach o a hablar de un evento cultural o a explicar el porqué de alguna presentación musical. No, yo quería era ser el DJ. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Yo quería ser ese. Quería ser narrador de fútbol o comentarista de fútbol. Ese era el sueño. Siempre. Yo creo que por eso siempre era lo que me llevaba. Cuando yo pueda voy a ser como este personaje o como aquel. A mí una época radial que me marcó mucho fue, a pesar de que no soy rockero ni me gusta, no soy muy rockero, pero una época radial que me marcó a mí fue la del Zoológico de la Mañana de 88.9, de La Locomotora de Radioactiva, de todos esos programas. Yo decía, pero si esos tipos pueden, ¿por qué yo no? Y pues yo creo que pude. Ahora que, estás ahora no, ya hace un montón de tiempo que estás. No hay necesidad de decir cuándo. No hay necesidad, pero ya llevas mucho tiempo y cuando te empiezas a, digámoslo así, a enamorar, a tener ese gusto por casualmente conocer o expresarte en otras facetas, verte hablando de otros temas diferentes a la música completamente. ¿Qué piensas ahora? O sea, digamos, de pronto ahora dices como, ¿qué sería mi vida si estuviera en una emisora comercial? ¿Te gustaría todavía ir a una emisora comercial o estás tranquilo en tu flow? Yo creo que es una pregunta bien difícil porque esas emisoras comerciales de todas maneras tienen su algo. Que yo venga aquí a decir jamás voy a ir a una de aquellas o cuales emisoras, yo creo que eso sería un error. No me frustra hoy no haber estado en alguna de esas emisoras. No me frustra. Alguna vez escuché a uno de esos personajes, a un DJ, diciendo, lo que pasa es que uno empieza presentando música, machacando discos, como lo llaman ellos, y termina y muere ahí. No hay absolutamente ninguna evolución profesional. Entonces yo creo que si yo me hubiese quedado por ese lado, yo no sé, de pronto me quedo en mi zona de confort y presentando y despidiendo temas. ¿Qué me ha obligado a trabajar aquí? Investigar, saber que lo que estoy diciendo, procurar que sepa que lo que estoy diciendo está bien, que sé de lo que estoy hablando, mientras que en unas emisoras comerciales desafortunadamente muchas veces, hágale, pasemos estos 20 minutos, estos 30 minutos en este backstage diciendo cualquier cosa, que eso no va a pasar nada, nadie se nos va a dar cuenta. Me parece que eso es lo fundamental. Entonces yo pienso que no digo, nunca quiero estar allá, ¿sí? Pero yo creo que por fortuna llegué acá con todo y lo doloroso, lo posiblemente hasta frustrante que fue llegar a trabajar en Radio UNAL en su primer momento, por ignorancia.
Ok. Entiendo que en el año 96 más o menos fue que te uniste a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Pero antes de llegar a eso, uno para poder entrar a una emisora puede que uno estudie diferentes cosas. En tu caso en específico, ¿qué fue lo que estudiaste para poder llegar a esta emisora? Eh, bueno, estaba estudiando cuando llegué acá, estudiando licenciatura en informática. Ujú. Yo llegué aquí a la Universidad Nacional, recién salí del colegio, por fortuna conseguí trabajo, mi primera chamba. Llegué a trabajar a una dependencia al Instituto de Biotecnología. Ujú. Yo trabajaba ya en la oficina de sistemas y había un profesor que siempre que llegaba a la oficina nos quitaba la emisora, siempre estábamos escuchando una emisora cualquiera menos. Y ustedes es que no saben que la universidad tiene emisora. Y yo, ¿qué? Que la universidad tiene emisora. Entonces, yo llegué a trabajar allá y cuando yo entré a estudiar licenciatura en informática, incluso yo había dicho ya en mi casa y a la gente que no, que yo estoy aquí es por accidente. Yo voy a estudiar comunicación social o periodismo. Yo estoy aquí es porque no he conseguido cupo en una universidad donde haya comunicación social o periodismo. Y pues yo escucho a ese profesor diciendo, es que ustedes no saben que aquí hay una emisora y a ver, póngala. No, pues la poníamos mientras él estaba y después la quitamos. O sea, yo sí les voy a ser muy sincero. Pero ya veía yo, alguna vez él me dijo entonces, yo estaba trabajando en sistemas. Me dijo, Camina, vamos a hacer que tenemos que hacer una base de datos en la universidad, en la emisora de la universidad. Y pues vamos a hacer una base de datos de la música. No, pues a mí se me vino a la cabeza Héctor Lavoe, Rubén Blades, trombones, pitos, Sí, claro. flautas, maracas, todo eso se me vino a la cabeza. Y yo, listo, hacemos una base de datos así, así. Cuando me dice, hey, cálmese, Tranquilo. es una base de datos de la música de ellos y ellos allá tienen música clásica. La música clásica sinfonías, son conciertos y se divide en movimientos. Eso no es que el corte 1 y el corte 2 y el no. Movimientos, que el allegro magno trompo, bueno, un montón de... Pero bueno, voy a ir a conocer la emisora de la universidad. Y me vine a conocer la emisora de la universidad. Hicimos esa base de datos. Ahí conocí la gente de aquí de la emisora, en su momento el director, en su momento quien era el jefe técnico. Y ahí les dije, bueno, ahí estoy cuando necesiten, cuando se les dañe la base de datos o cuando cualquier cosa necesiten, me avisan. Y ya les fui tomando confianza y oiga, yo quiero aprender a manejar la consola, yo quiero aprender a... Y ahí empezó. Alternando a eso, yo ya entré a estudiar. Yo estudiaba licenciatura en informática en la Universidad del Minuto y por la noche estudiaba locución y producción de radio y televisión. Entonces, cuando yo entré a estudiar locución y producción de radio y televisión, yo dije, ahora sí me perdieron allá en el Instituto de Biotecnología. O sea, yo tenía una ventaja y era que yo podía venir a trabajar solo por las tardes a biotecnología. Cuando en ese entonces, hasta la pandemia, normalmente la gente trabajaba de 8 a 5, ¿no? Yo iba a clase a la Universidad del Minuto y me venía para acá. Yo tenía que llegar 11, 12 cuando terminara clases y me iba temprano a tomar clases al Colegio Superior de Telecomunicaciones. Entonces ya cuando tuve eso dije, bueno, ya estoy estudiando radio, ahora sí, recíbanme, aquí estoy. Y fue como, ahora sí, ya estoy haciendo lo que quiero hacer. Ya después me recibieron con ciertas restricciones y me quedé acá. Renuncié a biotecnología. Me dijeron que no fuera que cómo me ocurría renunciar allá si yo aquí venía a hacer una pasantía, que en 15 días terminaba la pasantía y me tocaba ir a buscar trabajo. Y yo, pues voy y busco trabajo. Yo no sé, yo de verdad irresponsable y confiado. ¿Tenías la esperanza igualmente de que quedaras acá? Sí, tenía la esperanza, pero era una locura, porque es que yo venía a hacer una pasantía de 8 días, lo que hacemos nosotros los jóvenes, me enloquecí, yo ya me creí dueño del mundo y dije 8 días con un trabajo como el que tenía allá en biotecnología. Sí. Y yo me vine, pues, renuncié y allá, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pero afortunadamente me quedé acá. Aquí estamos. O sea, se terminó la pasantía y de una te enrolaste. Casi, porque llegó él, me dijo el que era el jefe técnico en ese momento, ¿se quiere quedar? Y yo, sí. Luego me tenía que ir. Y luego me tenía que ir. Me dijo, sí, yo listo, tráigame estos papeles. Yo nunca había hecho papeles para absolutamente nada. O sea, a mí incluso los papeles para que me pagaran en biotecnología me los hacía una compañera de trabajo. Pero cuando me pidieron papeles para acá,
Me volví burócrata, empecé a hacer ir y volver y conseguir todos los papeles y me quedé acá como en ese entonces se llamaba operador de sonido, lo que ahora se conoce como productor. Acá en Radio UNAL. Bueno, con esa historia y ya estando ahora sí en la casa, en Radio UNAL, ¿cómo empiezan estos programas, esos primeros programas para ti? No sé si habían otros diferentes a Por las Venas del Caribe y Latin Jazz, en otros que tú participabas. ¿Cómo fue ya lanzarse a hablarle a un público, a unos oyentes? Como les contaba, uno llega a trabajar en radio y uno lo primero que quiere hacer es coger el micrófono y hablar, porque uno ya se cree, pues... Entonces, siempre uno piensa en eso. Pero llegar acá en ese momento no era así. No, señor, usted tiene que llegar y sentarse allá en esa consola. Hay un compañero nuestro, don Pedro Salazar, que decía, esos que se sientan allá son la extensión de la máquina. Eso era para nosotros lo más ofensivo. Esos son los que espichan botones. Esos, no, sí, eso era para nosotros. Pero es que tampoco se nos permitía, y creo que eso es un trabajo normal en radio en ciertos campos. El productor está allí pendiente de lo que se está grabando, de lo que se está emitiendo y tiene que hacer que eso salga bien al aire. Usted por ahora no se concentra en que va a hablar, ¿sí? Entonces, pues pasaron muchos años y esa frustración de que primero a mí no me gustaba la música clásica, yo tenía que sentarme a escuchar y a estar pendientes porque no era automatizado, sino que un acetato que ojalá estuviera rayado, que ojalá tuviera scratch, usted con un trapito, escurriendo el trapito por toda esa aguja para que le saliera agua, para que el scratch bajara. O sea, usted no se podía retirar de enfrente de la consola y de frente de los discos en ningún momento. Esa era su función. Y donde estuviese rayado, pues también busque la forma de que no haya bache, que el salto no se sienta y de salir de ese rayón. Bueno, todo ese tipo de cosas eran las que usted tenía que estar pendiente. Usted no podía estar pendiente del micrófono. Entonces uno ahí y poner a Ilse de Grave. Acabamos de escuchar de Johann Sebastian Bach. Yo no la ponía, volvía y colocaba la música. Y ese era el trabajo nuestro, ¿sí? Con un cronómetro aquí para irse a pararse en la puerta, más o menos calculando, se va a acabar la obra, se va a acabar la pieza. Caminé a ver a dar. Era así. ¿Cuándo va a hablar usted? No. Una rogadera. Cuando llegué yo aquí, por ahí, una rogadera larguísima. Entonces me permitieron, yo juraba que sabía mucho de salsa y eso era lo que yo vendía. No, sí, yo soy experto en música salsa, pero yo no me había dado cuenta que aquí ya trabajaba gente que sabía de música y que en el gremio había gente que sabía de música. Lo que yo sabía o lo que yo sé, no, hay gente que verdaderamente sabe. Entonces, pues déjeme hacer un programita y lo primero que me dejaron hacer es, ya contando un poco de historia de Radio UNAL, aquí los festivos se hacían especiales de 24 horas. Julián Moreno cogía el día 13 de octubre, 24 horas, y va a hablar solamente el especial de 30 minutos en el backstage. ¿Cómo lo va a dividir Julián Moreno? Julián Moreno va a empezar y va a decir que de 12 de la noche a 2 de la mañana, Lina María con la historia de los que pasaron por los 30 minutos en el backstage. Julián montaba toda la programación, pero Julián como realizador, ¿sí? Entonces montaba toda la programación de las 24 horas, que se esperaba que las 24 horas fueran en vivo todas. Era como el objetivo, que todas las 24 horas fueran en vivo. Cuando no se podía, pues entonces habían muy pocos programas pregrabados. En uno de esos especiales, en un especial de ópera de un 20 de julio, me gustaría acordarme, creo que era el año 96 o 97. De un 20 de julio había un especial de ópera. Ese lo hacía toda la gente que hacía programas de ópera aquí en Radio UNAL. Entonces era coordinado por la programación, la jefatura de programación. Entonces yo voy y le digo, yo tengo una ópera. ¿Una ópera? Sí, una ópera salsera. Una ópera salsa, ¿esa vaina qué es? Maestra Vida. Entonces le traje la ópera Maestra Vida y presenté, ese fue mi primer programa de radio, una ópera salsera, obviamente pregrabado, no, era una emoción. Ese era pregrabado, entonces uno tenía que grabar las pastillas que llamamos nosotros, las presentaciones y despedida, y presentar la música. Me acuerdo mucho, pues bueno, la emoción, y me acuerdo también escuchar a Ilse de Grave decirme, Manolito, yo no lo podía creer,
yo presentando óperas serias y voy y presento una ópera de Rubén Blades, me sentí rarísima. Claro, es que el cuento de las óperas era otro Claro. viajado. Ese fue mi primer programa. Dices que lo grabaste, obviamente, antes, lo que llamamos pregrabado, pero ¿qué sentiste ya cuando te escuchaste ya en FM? Escuchar su voz en un radio, que entiendo fue la primera vez en tu caso. Sí. Ahí hay muchas emociones. Primero, hay una emoción diferente cuando como usted ya tiene acceso aquí a los estudios de Radio UNAL, ¿sí? Y así sea jugando, usted va, venga, grábeme la voz. Entonces, William González, Alejandro Moreno, venga, grábeme la voz. Entonces yo me ponía a leer o a hacer cualquier cosa. Iba y escuchaba y, ¿ese soy yo? No, espere, ¿usted qué hizo? Ese no soy yo. No, ¿Qué efecto le metió? No, venga, ¿qué fue lo que hizo? Uno no se reconoce, uno no sabe hasta mucho tiempo después cuál es su verdadera voz. Por eso uno a veces la tiene que aprender a manejar porque uno, o sea, yo hablando con ustedes sin micrófono creo que sueno distinto a como sueno ahorita. Un poco. Sí, un poco. Sí. Ahora, escucharla ya en serio, porque ahora sí está en radio, pues ya por lo menos el golpe no fue tan fuerte de ver de que esta no era mi voz, sino que la emoción. No, pues yo me imaginaba que Radio UNAL la escuchaban en todo el planeta y que habían 37 mil millones de oyentes escuchándome solo a mí. Pues eso es una emoción enorme, eso es una emoción. ¿Y tu familia? Enorme. Mi familia. Bueno, pues realmente, ¿sabe qué le cuento? Que no es como muy... bien chino. Sí, o sea, emocionémonos. No creo, no mucho, pero había apoyo, había respaldo. Sí, tal vez no lo veían tan relevante. Ay, como cálmese, sí, ya, va a lave la loza más bien, sí, o sea, algo así. Lina María, nos acercamos al final de este espacio. Se nos fue rápido. Sí, es que hay mucha historia. Pero la buena noticia es que hay segunda parte. Hay segunda parte, Manuel. Porque hay harto ¿Y esa es la por buena contar. noticia con quién? La buena noticia es que tenemos segunda parte y por eso pues vamos a terminar por hoy aquí este especial de 30 minutos en el backstage celebrando los 33 años de Radio UNAL, por supuesto con un personaje muy importante de nuestra emisora, una voz también inconfundible que seguramente los ha acompañado pues bastante mucho tiempo. Así es. No se pierdan el próximo episodio. Ya hablaremos de los inicios de Por las Venas del Caribe, de Latin Jazz, más historias de como tal Radio UNAL, cómo ha evolucionado la radio de hace tantos años a hoy en día. Y bueno, más historias, pero bueno, no se pierdan ese próximo capítulo. Manuel, ¿cómo la gente te puede seguir en redes sociales? Bueno, a mí me pueden seguir... simplemente Manuel Durango en los perfiles normales de Facebook pero en Instagram entonces en Instagram y en X y hasta en TikTok @Mani con doble N, Y de yuca, Durango. Mani Durango. ¿Y los programas? Bueno, y por supuesto @Por las Venas del Caribe. Allá pueden disfrutar de una gran colección de programas de la música del Caribe. Todos los sábados a las 11. ¿Acá puedo hacer cuñas también? Sí, claro. Gracias, listo. Bueno, pues a nosotros también nos encuentran en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todo lado, mejor dicho. Nos encuentran como 30MIN en el backstage. Gracias por acompañarnos, a Julián Correal por acompañarnos en la producción. Estuvo también Julián Moreno y quien les habla, Lina María Cabrejo. Chao, chao.